10 falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Te sorprenderás. Es importante abordar el tema de las falsas enseñanzas con un enfoque cuidadoso y bíblico, ya que es un tema delicado y de gran importancia dentro de la fe cristiana. A continuación te presento una lista de algunas enseñanzas que, según muchas interpretaciones bíblicas tradicionales, pueden considerarse erróneas o contrarias a la Escritura. Número 1. La minimización del infierno y el juicio. Algunas enseñanzas modernas restan importancia a la doctrina del infierno y el juicio eterno, enfocándose únicamente en el amor y la gracia de Dios. Si bien es cierto que Dios es amor, 1 Juan 4:8, la Biblia también enseña que Dios es justo y que el juicio es una realidad para aquellos que rechazan a Cristo. Mateo 25:46. Negar o minimizar esta verdad puede llevar a una falsa seguridad en la salvación y a un entendimiento incompleto del carácter de Dios. Número 2. Rechazo de la resurrección física de Cristo. Algunos grupos niegan que Jesús haya resucitado físicamente de entre los muertos, sugiriendo que su resurrección fue solo espiritual. Sin embargo, el apóstol Pablo enfatiza en 1 Corintios 15:14 que si Cristo no resucitó físicamente, entonces la fe cristiana es en vano y los creyentes siguen en sus pecados. La resurrección física de Jesús es fundamental porque confirma su victoria sobre la muerte y garantiza la resurrección futura de los creyentes. 1 Corintios 15:20 al 22. Negar la resurrección física de Cristo socava la base de la fe cristiana. Sin la resurrección no hay victoria sobre la muerte y la promesa de vida eterna se desvanece. Pablo advierte en 1 Corintios 15:17 que si Cristo no ha resucitado, la fe es vana y los creyentes todavía están en sus pecados. Número 3. El universalismo. El universalismo enseña que todas las personas, sin importar sus creencias o acciones, serán eventualmente salvadas y pasarán la eternidad con Dios. Esta enseñanza contradice pasajes bíblicos como Juan 14:6, donde Jesús declara que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. También va en contra de la advertencia sobre el juicio y la necesidad de arrepentimiento, según Hechos 17:30 al 31. La Biblia enseña que la fe en Jesucristo es el único medio de salvación y que el rechazo de esta fe lleva al juicio eterno. Apocalipsis 20:15. El universalismo da una falsa seguridad al enseñar que todos serán salvos, lo que puede llevar a la indiferencia espiritual y al rechazo de la necesidad de arrepentimiento y de fe en Jesucristo. La Biblia advierte que el juicio es real y que solo aquellos que ponen su fe en Jesús serán salvos. Mateo 7:13 al 14. Jesús enfatizó que no todos entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de su Padre. Mateo 7:21 al 23. Enseñanza falsa número 4. La salvación por obras. Esta creencia sostiene que las buenas obras pueden ganar la salvación, o que la salvación es el resultado de un equilibrio entre fe y obras. Sin embargo, la Escritura es clara en que la salvación es un regalo de Dios, recibido únicamente por gracia mediante la fe en Jesucristo, y no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8 al 9. Las obras son el fruto de una fe viva, no el medio para ganar la salvación. Santiago 2:26 afirma que la fe sin obras está muerta. Pero esto no significa que las obras sean la causa de la salvación, sino una evidencia de la misma. Creer que la salvación se puede ganar por obras puede llevar a una vida de legalismo, culpa y desesperanza, ya que nadie puede cumplir perfectamente la ley de Dios. Romanos 3:20. Esto puede desviar a los creyentes de la gracia de Dios y hacerles depender de su propio esfuerzo en lugar de la obra redentora de Cristo. Pablo advierte en Gálatas 5:4 que aquellos que buscan justificarse por la ley han caído de la gracia. Número 5. El relativismo moral. El relativismo moral es la idea de que no existen verdades morales absolutas y que cada persona puede definir su propio concepto de lo correcto y lo incorrecto. Esta enseñanza es popular en la cultura moderna, pero la Biblia enseña que Dios es el estándar absoluto de la verdad y la moralidad. Isaías 5:20 advierte contra aquellos que llaman al mal bien y al bien mal. La Escritura revela que la ley moral de Dios es universal y que sus mandamientos son la guía para una vida justa.
Salmo 119, 160. El relativismo moral puede llevar a una vida de pecado sin arrepentimiento, ya que niega la existencia de estándares morales absolutos. Esto puede resultar en una vida alejada de la voluntad de Dios y en una creciente separación de Él. La Biblia advierte que el pecado lleva a la muerte, Romanos 6:23, y que aquellos que no se arrepienten enfrentarán el juicio, Hebreos 10, 26 al 27. Número 6. Prosperidad y evangelio de la prosperidad. Esta enseñanza afirma que la fe en Dios garantiza riquezas materiales, éxito personal y salud física. Se promueve la idea de que si uno es verdaderamente fiel, Dios le bendecirá abundantemente en términos materiales. Esto puede llevar a las personas a creer que la falta de prosperidad es un signo de falta de fe o pecado. Sin embargo, la Biblia presenta una perspectiva más compleja sobre la prosperidad y la bendición. Jesús mismo enseñó sobre las bienaventuranzas que bendicen a los pobres de espíritu y a los que sufren, Mateo 5, 3 al 12. Además, el apóstol Pablo advirtió sobre los peligros del amor al dinero, 1 Timoteo 6, 9 al 10, y destacó que debemos aprender a estar contentos en cualquier circunstancia, Filipenses 4, 11 al 13. Esta enseñanza puede llevar a la decepción, desilusión y a una fe superficial. Cuando las bendiciones materiales no se materializan, los creyentes pueden sentir que Dios los ha abandonado o que su fe es insuficiente. Esto puede resultar en una crisis de fe. Jesús advirtió contra la acumulación de riquezas materiales y animó a buscar el reino de Dios primeramente, Mateo 6, 19 al 20 y Mateo 6, 33. Enseñanza falsa número 7. Las predicaciones centradas en el hombre en lugar de Dios. Esta enseñanza ocurre cuando los sermones y enseñanzas de la iglesia se enfocan más en satisfacer las necesidades y deseos del ser humano que en exaltar a Dios y su voluntad. Este enfoque puede llevar a un evangelio diluido que busca agradar a la gente en lugar de predicar la verdad de Dios. Colosenses 1:18 subraya que Cristo debe tener la preeminencia en todo, y la predicación debe estar centrada en su persona y obra redentora, no en los deseos humanos. Cuando la predicación se centra en el hombre en lugar de Dios, la iglesia corre el riesgo de volverse egocéntrica y perder su propósito de glorificar a Dios. Esto puede llevar a la complacencia espiritual y a un evangelio diluido que no transforma vidas. Pablo advierte en 2 Timoteo 4, 3 al 4, que en los últimos días la gente buscará maestros que les digan lo que quieren oír en lugar de la verdad. Número 8. Negación de la Trinidad. Algunas enseñanzas modernas rechazan la doctrina de la Trinidad, que establece que Dios es uno, pero existe eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Esta doctrina ha sido fundamental en la fe cristiana desde sus inicios. Pasajes como Mateo 28, 19, donde Jesús manda a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, respaldan esta enseñanza. Negar la Trinidad es rechazar una verdad esencial sobre la naturaleza de Dios, lo cual afecta profundamente la comprensión del Evangelio y la relación con Dios. Negar la Trinidad distorsiona la comprensión del carácter de Dios y su plan de salvación. Sin una correcta comprensión de la Trinidad, se pierde la relación adecuada con Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto afecta profundamente la oración, la adoración y la comunión con Dios. Jesús dijo que conocer a Dios correctamente es esencial para la vida eterna. Juan 17:3. Enseñanza falsa número 8. Negación del pecado original. Algunos creen que los seres humanos nacen moralmente neutrales o buenos y que el pecado es solo el resultado de malas decisiones individuales. Sin embargo, la doctrina del pecado original, derivada de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, Génesis capítulo 3, sostiene que todos los seres humanos nacen con una naturaleza pecaminosa. Romanos 3:23 declara que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Esta enseñanza es crucial para entender la necesidad de la redención a través de Jesucristo. Y número 10, separación entre la vida espiritual y la vida diaria. Esta enseñanza sugiere que la fe cristiana puede limitarse a la vida espiritual o a la iglesia, mientras que las actividades cotidianas y decisiones personales pueden estar separadas de esa fe. La Biblia enseña que la fe debe integrarse en todos los aspectos de la vida. Colosenses 3:17 instruye a los creyentes
hacer todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios. Vivir una vida dividida entre lo secular y lo sagrado es contrario a la enseñanza bíblica de que Cristo es Señor de todas las áreas de la vida. Estas enseñanzas se consideran peligrosas porque distorsionan la verdad del Evangelio y pueden llevar a los creyentes a apartarse de la sana doctrina enseñada en las Escrituras. ¿Y tú qué opinas acerca de estos temas tan interesantes para la iglesia de hoy y para el mundo entero? No olvides compartir esta palabra con tus hermanos y familiares. Recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. ¡Bendiciones!